Hola, soy Dani y esto es Demasiado Lectora, un podcast para personas que somos demasiado intensas, demasiado apasionadas, demasiado curiosas y en mi caso, demasiado lectora. ¿Se acuerdan cuando les había dicho que este podcast iba a ser como un diario de mis obsesiones y pensamientos, etcétera? Este episodio literalmente hace alarde a esto 100%. Y es que hoy vengo a hablarles de un tema que realmente me ha dado vueltas desde hace mucho. Y yo no sé ustedes, pero bueno, yo nunca he sabido cómo hacer amigas. Y creo que me da un poquito de pena decir esto en voz alta. Realmente es como vergonzoso porque creo que uno da por sentado que todas las personas tienen esa habilidad de socializar, de cómo deberíamos hacer amigas e incluso el hecho de que uno da por sentado que todas las personas tienen como mínimo una amiga. Y no es que no la tenga, sí tengo amigas. Es solo que yo no sé hacerlas. Yo simplemente creo que nunca desarrollé esa habilidad o esa capacidad de realmente conectar con las personas con tanta facilidad como veo que hay otras que sí lo logran. Al menos para mí siempre fue muy difícil y creo que recuerdo como desde muy niña que las amigas que he hecho y las amigas que conservo hasta el día de hoy han sido porque son personas que se han acercado a mí y ellas son las que me han hablado y han decidido que vamos a ser amigas. Literalmente mi amiga así de la infancia que aún conservo, tenemos 20 años siendo amigas, literalmente eso fue lo que hizo. Ella simplemente se me acercó y me dijo como, hola, soy fulanita de tal, ¿quién es usted? Descubrimos que vivíamos cerca y fue como, ok, vamos a ser amigas y llevamos 20 años siéndolo. Sí me he puesto a pensar muchísimo sobre este tema de cómo socializar o cómo hacer amigas cuando uno es adulta. Especialmente en un caso como el mío, por ejemplo, que yo trabajo desde casa, mis compañeros de trabajo viven en diferentes partes del país, nunca nos vemos, no tenemos una oficina, nuestro trabajo es 100% remoto, no converso con absolutamente nadie externo, no salgo de mi casa usualmente a nada más que hacer las compras. Entonces es como, ok, pero ¿cómo hace una persona como yo que realmente vive muy solitariamente para hacer amigas, como para hacer una comunidad, como para ser parte de algo? Y aquí es donde envidio muchísimo esa habilidad que tiene uno en la infancia de hablar con personas incluso desconocidas o esta habilidad que se tiene de simplemente llegar y acercársele a otra niña y decirle como, oye, ¿quieres ser mi amiga? Podemos jugar juntas y de repente 5 minutos después estás jugando con esa persona, inventando historias, compartiendo secretos, prometiendo ser mejores amigas por lo que resta de la vida y simplemente se vieron por 15, 30 minutos en lo que estuvieron en el parquecito y cada quien agarró su camino, pero incluso llegas a un punto en el que más adelante en tu vida recordás a esa persona con la que jugaste. Me parece que esa habilidad que teníamos en la infancia es, es muy bonita y creo que deberíamos de normalizar en la adultez, no sé, toparnos con una persona y decir, ¿qué cool esa persona? Me parece que piensa muy similar a mí, me encantaría ser su amigo y llegar, acercársele y decirle, oye, mira, me pareces interesante, ¿podemos ser amigas? O sea, ¿por qué perdimos eso? ¿Por qué en la adultez nos da tanta vergüenza acercarnos a las personas? ¿Por qué tenemos esa incapacidad o incluso ese miedo a que si llegamos podamos ser rechazadas? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos digan que no y no pasa nada. Quizás no vuelves a ver a esa persona nunca más en tu vida. O sea, ¿y por qué de niños no nos da vergüenza y de adultos nos da tanto pavor hacer lo mismo que hacíamos en nuestras infancias? La verdad es que no sé en qué momento perdimos esa naturalidad a socializar o esa facilidad a socializar como lo hacíamos de niños, pero justo todo este tema me recuerda muchísimo al libro de La casa en Mango Street de Sandra Cisneros. Y justo porque hay varios pasajes que me recuerdan muchísimo a mi infancia e incluso a mí misma. Hay una parte que me encantaría leerles en donde la protagonista habla sobre los niños y las niñas. Menciona el cómo son diferentes porque ella ve cómo sus hermanos socializan muy distinto a como lo hacen ella y su hermana. Y habla incluso de cómo ella se lleva bien con su hermana, pero su hermana no es su amiga, es su hermana. Hay una diferencia de edad entre ellas dos lo suficientemente grande como para que sea muy difícil para ellas ser amigas. Y eso me recuerda muchísimo a mí y a mi hermanita, porque ahora más adultas pues nos llevamos muy bien y todo,
Pero yo le llevo 8 años a mi hermana. Entonces, en el momento en el que mi hermana ya empezaba a jugar, yo estaba en la aborrecencia, ¿cierto? Que ya era típica insoportable de no quiero que me hablen, solo quiero como a mis amistades, eso me parece infantil o me parece bobo, me parece súper tonto como jugás o lo que ves en tele, todo ese tipo de cosas ya no las compartía realmente con mi hermana. Y leyendo este libro me recordó muchísimo eso porque cuando la protagonista menciona todo esto, hay un fragmento que dice, un día tendré mi propia mejor amiga, una a la que pueda contarle todos mis secretos, una que entienda mis chistes sin que tenga que explicárselos. Hasta entonces, soy un globo rojo, un globo amarrado a un ancla. Y ese fragmento realmente a mí me marcó muchísimo porque justo a mí me pasó, o sea, yo soy la mayor de mi familia, entonces claramente no tenía como tantas coincidencias como con mi hermana, por ejemplo, que son tantos años. Con mis primos tenía un poco más de cercanía como en la infancia, pero conforme fuimos creciendo, pues muchas veces cada quien, ¿verdad?, agarra un poquito su camino o incluso pues ya a los 5 años de diferencia, uno estando en la adolescencia, mientras ellos todavía permanecen en la infancia, es un poquito marcada esa diferencia y nos cuesta un poquito más pues socializar, hacer amigos, ya no jugamos de la misma manera, no nos divertimos de la misma forma y volvemos a unirnos ya cuando estoy un poco más grande. Y creo que hablando de todo esto y analizando un poco todo esto, este libro de Sandra Cisneros me recordó muchísimo esas infancias porque claramente nuestra protagonista, al ser una niña, nos narra muchísimo de su experiencia, siendo, por ejemplo, la nueva en el barrio, cómo ha sido crecer con sus hermanos, cómo hizo incluso amigos. Y me acuerdo que hay una parte que me hace muchísima gracia en el libro, porque ella llega a este barrio, tiene esta amiga, pero resulta que esta amiga se va a mudar. Entonces su amiga llega y le dice como, ya no podemos ser amigas a partir de tal fecha porque ya yo no voy a estar acá. Y se le acercan otras niñas y le piden $5. Y me acuerdo que se los piden para comprar una bicicleta. Y las niñas les dicen como, ok, si nos das $5 podemos ser amigas. Así compramos juntas esta bicicleta. Y la niña es como de, claro, necesito encontrar estos $5 porque a partir de tal día ya yo no tengo amigos. Mi amistad con X personajes se va a expirar y yo necesito encontrar la forma de ser amiga de estas chicas porque necesito tener amigas. Y me parece tan inocente esa manera de hacer una amistad, de encontrar estas amigas que al final del día se vuelven tan cercanas, como comparten muchísimas experiencias, complicidades, secretos. Me parece impresionante cómo es tan bien retratada, no solo la inocencia de la infancia, sino cómo hace uno amistades cuando uno es un infante. Y creo que Sandra Cisneros en este libro hace un trabajo espectacular porque realmente lo lees y te sentís súper identificada con muchísimos pasajes, con muchísimas cosas que ella narra, pese a que es un barrio en los Estados Unidos. Muchos de los personajes son latinoamericanos, entonces creo que eso también hace que uno viaje directamente al pasado, a la infancia, a nuestra manera de crecer, a nuestra manera de haber vivido los días de juegos, de diversión, de amigos, etcétera, en el barrio en el que uno crece. Incluso me encanta que hay una escena en la que hay una discusión entre este grupo de amigas y me parece que es la discusión más graciosa que he leído en mi vida porque son estas peleas sin sentido de tirarnos insultos que no tienen ni pies ni cabeza. Hay una parte que en serio me hizo muchísima gracia y me marcó mucho y me quedó completamente en mi memoria porque en esta pelea de te insulto, me insultas y vamos de vuelta, hay una parte en la que el insulto que utiliza la chica es frijoles fríos. O sea, y me parece tan magnífico como uno es tan inocente en la infancia que cree que decirle frijoles fríos es como el peor de todos los insultos que pudo haber dicho. Incluso hay otra parte en la que le dice como los frijoles de tu mamá, le responde la otra. Y este vaivén de insultos que no tienen sentido, que realmente uno como adulto diría, pucha, qué inocencia la de los niños, que frijoles fríos sea algo tan malo como para poder insultar a otra persona, ¿verdad? Entonces me parece muy bonito el libro. Yo la verdad lo recomiendo muchísimo, yo soy muy, muy fan.
de los libros que son narrados desde la mirada de una infancia. Ciertamente creo que hay autoras que tienen un talento magnífico para poder retratar todas estas vivencias desde la perspectiva de una infancia. Me parece que hay libros exquisitos y más adelante, si quisieran, puedo compartirles un poquito de lo que he leído. No he leído muchos, pero me encantan y me fascinaría seguir leyendo libros narrados desde una niña o desde una infancia. Pero bueno, ya todo esto, volviendo un poco al tema de las amistades y demás, creo que para mí, bueno, hace unos años en realidad tuve como una crisis muy fuerte con respecto a este tema, con respecto a cómo hago amigos, con respecto a por qué me siento tan sola. O sea, yo sentía que la soledad me respiraba en la nuca, ¿saben? Y no porque no tuviera amigas en ese momento, en realidad era porque mis amigas más cercanas pues vivían muy lejos y muchas veces no tenía como con quién compartir mi día a día, ¿verdad? Como esa amiga a la que podía uno escribirle simplemente y decirle un martes cualquiera, hey, mira, estoy aburrida, no la estoy pasando bien, ¿quieres ir conmigo a caminar a Walmart y vemos cochinadas y no tenemos que comprar nada? O sea, simplemente como pasar el rato, o esa amiga a la que al final de la semana llegas y les escribís, hey, mira, vos no sabes lo que me hizo mi jefe, y ya está al tanto de lo que te ha hecho en el pasado, ¿me entendés? O esta semana fue tremendamente agotadora, quieres ir conmigo por un café, ¿me entendés? O sea, como ese tipo de personas que, con la que uno puede generar una intimidad y una relación muchísimo más fuerte, y en ese momento no tenía una persona cercana porque mis amigas realmente estaban muy lejos, no podía simplemente buscarlas un día cualquiera para decirles necesito que me saquen de mi casa. Y en ese momento realmente me sentí completamente sola y fue donde empecé a analizar todos estos temas de cómo hago en una adultez para ser amigas, cómo hago yo que vivo literalmente en soledad, metida en mi casa para, ¿verdad?, encontrar una persona con la cual compartir muchísimas veces mi día a día. Y empecé a analizar incluso un poco más allá el tema sobre la amistad, porque creo que al menos para mí es un tema que es de mucha importancia. Las amigas para mí son una de las historias de amor más importantes que uno llega a vivir en la vida. Muchas veces creo que no valoramos lo suficiente la relación que tenemos con nuestras amigas y se le da muchísima más importancia incluso a las relaciones de familias o parejas, y también lo veo mucho reflejado en la literatura, ¿saben? Como que durante muchísimo tiempo leía libros en donde sí, está bien, se desarrolla que hay un grupo de amigas o que esta protagonista tiene una o más amigas. Muchas veces estaban como historias secundarias y no se le daba un protagonismo a estas amistades, y generalmente se le daba más protagonismo a otros temas que tal vez sí pueden llegar a ser importantes, pero creo que la amistad entre chicas, el crear comunidad, el sentirse acompañado, el generar una intimidad entre dos personas que viene desde la amistad, me parece que es una de las cosas más importantes de las que podríamos estar hablando. Y bueno, como en todo, como me puse a analizar muchísimo todos estos temas y empecé a llevarlos mucho a mi vida propia, terminé buscando libros que tuvieran esta temática y empecé a analizar y a observar muchísimo más detenidamente lo que estaba leyendo y cómo estaba viendo incluso estas relaciones, porque muchas veces las damos por sentadas, simplemente vamos leyendo el libro, estamos centradísimas en la historia principal y dejamos de lado esa relación de amigas que muchas veces sí se desarrollan en las historias. Entonces no solamente los autores o las autoras me los dejan de lado, sino que incluso uno mismo con ojos del lector deja de lado estas historias. Y bueno, entonces buscando muchísimo más, se me ocurrió como generar una lista de libros en donde yo pudiera encontrar como centro la amistad, o que incluso se le diera muchísimo más protagonismo a las amistades versus a otras historias. Libros que hablaran de esas mujeres que nos sostienen, que nos desafían, que nos rompen el corazón, que se convierten en familia o que aparecen justo cuando más los necesitamos. Y bueno, esta lista que les traigo hoy nace de esa búsqueda. Y bueno, ya hablamos un poquito como del primer libro que se me vino a la mente cada vez que pienso como en amistades, que fue La Casa de Mango Street. Esta edición que tengo yo es de bolsillo y la traducción fue hecha por Fernanda Melchor, que en este podcast amamos a Fernanda Melchor.
Así que sí, tengo por aquí como una joyita que de verdad sí les recomiendo muchísimo este libro. La portada es muy preciosa, la verdad. Pero bueno, el segundo libro que tenía como en mente cuando pensé en amistad y en mujeres y en cómo somos muchísimas veces atravesadas por estas amigas que han sido parte de nuestras vidas, fue Las Inseparables de Simone de Beauvoir. Me disculpan si no sé pronunciar muy bien su nombre, pero bueno, el francés nunca se me dio muy bien. En el colegio me iba terrible. Así que espero no estar haciendo un sacrilegio con su nombre. Esta edición del libro que yo tengo es publicada por Lumen y es traducida del francés por María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego, que además como dato tiene un epílogo de Sylvie Le Bon de Beauvoir. Y para empezar a hablar de este libro me gustaría leerles la dedicatoria porque me parece que nos da muchísimo contexto de este libro. Para Sasá, si tengo esta noche los ojos llenos de lágrimas, ¿es porque ha muerto usted o porque yo estoy viva? Debería dedicarle esta historia, pero sé que no está ya en ninguna parte. Y si me dirijo a usted aquí, es como un artificio literario. Por lo demás, esta no es de verdad su historia, sino solo una historia inspirada en nosotras. Usted no era André, y yo no soy esa Sylvie que habla en nombre mío. Y yo no sé ustedes, pero yo con solo esa dedicatoria me parece que ya esta es una historia de amor completa y absoluta entre dos amigas que llegaron a amarse tanto, que llegaron a significar tanto la una para la otra, que llega a inspirar incluso el querer escribir un libro que cuente sus historias, que cuente sus vivencias, sus ocurrencias, la complicidad que entre ellas dos existía, esta primera amiga que realmente te atraviesa y te parte la vida y te significa tantísimo en tu vida, que marca un antes y un después, y que muchísimas veces pone la barra de qué es lo que llegamos a aspirar, no solo para nosotras ser esa amiga en un futuro porque recibimos tanto de esa amistad, sino incluso ya no queremos menos que eso porque sabemos el nivel de amistad a la que podemos aspirar tener. Y me parece que en este libro Simón logra retratar muchísimo de la complicidad entre dos chicas, el cómo fue crecer, porque ellas se conocen desde muy niñas y van creciendo juntas, y llega un punto en el que incluso hay una distancia realmente física entre ellas, pero la amistad prevalece y ellas siguen siendo cómplices la una de la otra en sus vidas hasta la muerte de Sasá, que en el libro pues es interpretada por André. Y me gustaría leerles otro pasajito, o sea, sé que me estoy pasando un poquito con la cantidad de cosas que les estoy leyendo, pero es que hay tanto que me inspira y que me marca muchísimo de estas historias, y justamente creo que esta parte me parece muy preciosa y me encantaría cerrar esta recomendación justamente con esta frase. Y dice así: yo me daba cuenta de pronto, con asombro y alegría, de que el vacío de mi corazón, el sabor taciturno de mis días, no tenían sino un motivo: la ausencia de André. Vivir sin ella ya no era vivir. Y es que definitivamente creo que muchísimas veces subestimamos el peso y el significado de una amistad verdadera, de una amistad que llega a cambiarlo todo en uno y llega a trascender incluso más allá de la muerte de alguna de las dos personas. Y justamente este libro me tocó muchísimo por eso, porque creo que es una carta de amor muy grande de Simón a su amiga. Y pues hablando de cartas, justamente esta edición tiene al final una documentación en donde vamos a encontrar fotos de Sasá, de su marido, de Simón, y algunas de las cartas que Simón le mandaba a Sasá, que me parece una edición bastante preciosa, justamente porque no solo tenemos esta historia que sí es autoficcionada y que realmente tiene bastante de ellas dos en la historia, pero también nos regala ese pedacito de realidad de lo que ellas dos fueron y de incluso lo que se escribieron. Y siguiendo con esta línea de esta primera amiga que lo marca a uno por completo, está
La amiga estupenda de Elena Ferrante, que en realidad está la saga completa de dos amigas, que me parece que podría llegar a ser un poco intimidante porque los libros son un poco grandes, pero que realmente vale muchísimo la pena darle una oportunidad. En esta saga, Elena nos cuenta sobre Lenú y sobre Lila, dos amigas que desde la infancia se quieren, se adoran, pero también existe esta envidia y se maltratan incluso un poco la una a la otra, y creo que muestra lo que verdaderamente puede llegar a ser una amistad, que no solamente están los momentos buenos, los momentos alegres, sino también está esta otra parte en donde muchísimas veces cuestionamos tantas cosas de la otra persona porque somos seres humanos y nadie es perfecto y nadie nos puede caer bien al 100%. Algo tendrá que uno diga, esto tal vez no fue tanto de mi agrado, o viceversa. Hay personas que dirán como, mira, de esta persona no me gusta tal cosa, pero tal vez estos otros rasgos buenos, pues tienen mayor peso, ¿verdad? Y creo que justamente las relaciones humanas nunca son blancas o negras, siempre tienen un matices grises, siempre va a haber momentos muy buenos, momentos muy malos y momentos completamente intermedios en donde todo puede llegar a ser muy normal, muy incluso se podría decir aburrido, no está pasando nada. Y creo que en esta saga Elena retrata esa realidad, no romantiza esta amistad, no romantiza la idea de las amigas perfectas que todo lo pueden y que salen adelante juntas y que luchan para siempre, sino que nos muestra lo que puede llegar a ser una amistad genuina y sincera, momentos en donde no nos sentimos con tanta conexión con nuestras amigas e incluso necesitamos alejarnos un poco, momentos en donde nuestra relación se ve un poco afectada porque vivimos lejos la una de la otra, momentos en donde tenemos una conexión total y nuestra vida se siente de color de rosa a la par de esa persona. Y nada, esta saga tiene absolutamente todo. Y la verdad es que Elena hace un trabajo excelente retratando a dos humanas que no solo tienen que sobrevivir a un mundo violento, caótico, sino también a ellas mismas crecer, cambiar, soñar, vivir cosas muy distintas, incluso la una de la otra, pero siempre manteniendo esta amistad y esta conexión entre ellas dos. Otra autora que retrata la amistad desde una manera bastante real, no me la romantiza, es Otessa Moshfegh. Espero decirlo bien porque soy muy mala con las pronunciaciones de apellidos que tal vez no son tan conocidos para mí. Pero bueno, el libro es Mi año de descanso y relajación, y en este libro tenemos a esta protagonista que decide literalmente dormir un año completo. Estamos hablando de una mujer bastante privilegiada, con el dinero suficiente, ¿verdad? Como para poder darse el lujo de no trabajar un año completo y dedicarse a dormirlo. Y en el libro tiene una amiga llamada Reba, y vamos a ver un poquito también de la relación de la protagonista con esta amiga, el cómo en realidad es una amistad un poco caótica, el donde se buscan solamente para ciertas cosas o ciertos momentos muy específicos, en donde la protagonista incluso habla de Reba de una manera bastante despectiva, tal vez no desde el cariño, pero aún así sabe que Reba ha estado con ella en todos los momentos en los que ella ha necesitado una amiga, e incluso ella está con Reba en momentos en los que ella misma dice, no sé qué estoy haciendo aquí, yo no quería venir, pero lo hizo igual. Y me parece muy interesante cómo nos muestra una amistad bastante sincera, en el sentido de una imagen muy honesta de cómo puede llegar a ser la amistad entre dos personas, en donde no siempre sienten cariño el uno por la otra, pero que existe una relación que de igual manera las está uniendo. Este libro a mí verdaderamente me encantó muchísimo, fue una de las mejores lecturas que hice el año pasado. Creo que no es para todo el público porque tiene un humor un poquito ácido, incluso complejo de digerir, pero me parece que es un libro bastante cómico, y que incluso
intenta denunciar desde este humor muy ácido temas relacionados con la salud mental, con el privilegio económico de algunas personas, y que tiene este toquecito en donde nos habla sobre amistad, que me parece que realmente es un retrato bastante humano de ellas y me encanta. La verdad es que sí se los recomiendo muchísimo. Y ahora quiero hablar un poco sobre la familia que elegimos. Creo que a veces una amiga no llega porque crecimos juntas o porque nos conocemos desde, ¿verdad?, toda la vida. Muchas veces llega porque ambas necesitábamos sobrevivir y llega justamente en el momento en el que necesitas esa persona, esa compañía, esa ayuda para poder seguir avanzando con tu vida. Y aquí les quiero recomendar Las Malas de Camila Sosa Villada, y yo no les voy a mentir, para mí Camila Sosa es la mujer más magnífica que he leído en muchísimo tiempo. Las Malas es uno de mis libros favoritos de la vida, o sea, lo leí el año pasado y creo que ni siquiera puedo decir como de que, ay, es mi libro favorito del año pasado, no. O sea, se volvió uno de mis libros favoritos de toda la vida, me parece un libro extraordinario. Acá tenemos la historia de un grupo de travestis que básicamente hacen comunidad para salvarse entre ellas de ese mundo que las maltrata no solamente psicológica y emocionalmente, sino también físicamente. En este libro Camila nos cuenta no solamente la historia de estas chicas que crean comunidad, sino que hay por ahí una historia muy bonita en donde ellos encuentran a un bebé cuando ellas están en el parque trabajando. Ellas son trabajadoras del sexo y encuentran a este bebé que adoptan y lo vuelven parte de su familia. Y creo que esta manera de sobrevivir entre ellas, de apoyarse, de criar a este bebé juntas, es una forma muy bonita de amistad, muy incluso lo que les venía diciendo de la familia que al final elegimos, porque, por ejemplo, la protagonista es una mujer muy rechazada por su familia, pierde por completo a su papá cuando decide hacer la transición. Pues con su mamá igual, es una mujer bastante maltratada por este papá violento, por ende no tiene como mucha capacidad de tomar sus propias decisiones, y de repente tenemos a una protagonista que está completamente sola en un mundo que la señala, que la golpea, que la maltrata, y encuentra este grupo de mujeres que la acogen, la forman como, la toman como parte de su familia y le salvan la vida y le dan incluso herramientas para poder sobrevivir a este mundo completamente nefasto que la señala de una manera horrible. En momentos de desconcierto hay una parte que quiero leerles porque me parece muy bonita, que dice así: al principio me trasvestía en casa de alguna amiga que, a escondidas de sus padres, me permitía la magia de convertirme en mí misma. Y creo que justamente es eso, hay momentos en donde uno no sabe quién es, en donde uno no sabe para dónde va, pero está esa amiga que te apoya, que te acompaña, que te construye y que al final del día te da, sin saberlo incluso, o muchas veces incluso sin la intención, las herramientas para salir adelante. Es que yo creo que no hay día que pase en el que yo no piense en Las Malas de Camila Sosa Villada. Qué librazo, por amor a Dios, o sea, de verdad, léanselo, por favor, y hablemos de este libro porque yo no puedo dejar de pensarlo, no puedo no recomendarlo y lo amo demasiado. Siguiendo con las amigas que se vuelven familia, que nos salvan la vida, que nos acompañan incluso en los momentos en donde definitivamente no sabemos ni cómo continuar. Está Las Mujeres de la Guerra de Christine Hanna. Creo que Christine Hanna como autora tiene un don impresionante para hacerlo sufrir y llorar a uno de una manera sorprendente, y Las Mujeres de la Guerra no fue la excepción. Este libro es una ficción histórica sobre las mujeres que participaron en Vietnam, que por muchísimo tiempo fueron negadas, que incluso todavía hay muchas personas que niegan la participación de las mujeres en la guerra de Vietnam,
Y justamente tenemos a esta protagonista que acude a la guerra como enfermera. Y para nadie es un secreto que las guerras, en primer lugar, no son escenarios bonitos, por el contrario, son lo peor que el ser humano ha podido inventar. Y esta protagonista, por supuesto, tiene que pasar por momentos de muchísima incertidumbre, de muchísimo terror, de muchísimo dolor incluso. Y estando en Vietnam, conoce a este otro grupo de chicas, también enfermeras, con las que genera una amistad muy profunda, que realmente llegan a significar muchísimo en la vida de ella, en ese escenario en el que nadie sabe si puede en cualquier momento salir sin vida de él o si puede llegar a ver a alguna de esas personas con las que está conviviendo a diario también morir. Y cuando la protagonista vuelve pues a su casa, a su país, se encuentra con un mundo completamente distinto en donde la protesta con respecto a la guerra de Vietnam es mucha y en lugar de ser tratados con este respeto o este incluso eh, entenderlas, de que vienen de una situación muy dura, de una situación muy compleja, estando en esta guerra, en este escenario lleno de muertes y destrucción, encuentra a una Estados Unidos que le señala, que los maltrata, que los trata muy por el contrario como si fueran peste. Y ella no sabe cómo sobrellevar toda esta situación, este nuevo mundo lleno de emociones después de años de estar escuchando tiroteos, bombas, de ver tantas personas morir, pasar por su quirófano, y simplemente no sabe cómo recuperarse de esto. No, es una época en la que incluso se hable muchísimo de estos temas psicológicos o incluso de lo que es el PTSD, ¿verdad? El estrés postraumático. Y para la protagonista es sumamente complejo poder continuar con su vida. Y estas amigas que conoció en la guerra, estas amigas que la acompañaron y le salvaron la vida estando en ese escenario tan terrible, también llegan a convertirse en quienes le apoyan y le dan la mano en el mundo actual o real, por así decirlo, en esta vuelta a intentar generar una nueva vida y una cotidianidad que resulta un poco extraña y que se está viendo afectado por toda la situación traumática que tuvo que vivir. Y estas amigas le salvan la vida, estas amigas se convierten en esas hermanas que ella realmente necesita, ese apoyo que incluso su propia familia no sabe cómo darle, porque claramente no vivieron esa situación, y le dan la mano para que ella pueda salir adelante y sobrevivir. Y de esta forma estas mujeres llegan a convertirse en hogar. Y creo que justamente con esta idea de un lugar que se vuelve un hogar, vienen como el siguiente grupo de recomendaciones que creo que quizá una amistad muchas veces no aparece por accidente, no aparece de la nada, especialmente cuando uno es un adulto. Hay muchas de esas amistades que necesitan un lugar para que puedan nacer. Básicamente un lugar en el que pueda empezar a conocerse las personas y empiecen a crecer estas amistades. El primer libro con esta idea es Mujeres que compran flores de Vanessa Montford. Este libro narra sobre el duelo y lo que es la pérdida de la protagonista de su esposo, pero llega justamente a este lugar en el que no solo encuentra un refugio físico, es decir, este lugar al que ella puede acudir y empezar a trabajar y empezar a sentirse otra vez con vida, sino que también logra encontrar un refugio emocional en muchas de las mujeres que llegan a comprar flores a esta floristería y cuya dueña termina uniéndolas a todas, generando una comunidad y una amistad
tan bonita que entre ellas se apoyan en muchísimas situaciones que están viviendo cada una con su vida. Muchas son completamente distintas y creo que fuera de la floristería probablemente nunca se hubieran llegado a conocer, nunca se hubieran llegado a hablar, pero este lugar físico específicamente creó una complicidad entre ellas y un darse cuenta que muy por encima de las diferencias de gustos, de estratos sociales, todas tenían algo que compartir y entre todas se pueden dar apoyo y cariño. Y creo que por ahí también va la idea, por ejemplo, de 10 mujeres de Marcela Serrano y también El albergue de las mujeres tristes de la misma autora, Marcela Serrano. Y en ambos tenemos como este grupo de mujeres, cada una lidiando con sus situaciones, con sus emociones, con diferentes cosas que pasan en sus vidas, pero que al final del día hay un lugar específico, una persona que termina uniéndolas y que termina generando una amistad entre ellas a tal punto de que llegan a convertirse en personas de muchísima importancia para la otra. En 10 mujeres básicamente es esta psiquiatra que se da cuenta de que cada una de estas chicas nunca llegarían a conocerse, pero que es importante que lo lleguen a hacer porque sabe que va a haber algo en sus historias que pueden hacer clic con la otra, que una puede llegar a construir muchísimo en la vida de la otra persona y decide entonces crear este círculo en donde todas se van a presentar un día en específico a contar su historia frente a las demás. Y nos van narrando las historias cada una de ellas, vamos conociéndolas y vamos viendo cómo de alguna manera u otra cada una de ellas tiene literalmente algo que aportar para el crecimiento de la otra. Y me parece un libro tan precioso que llena tantísimo el corazón. Y pues por más o menos la misma idea va El albergue de las mujeres tristes, que como su nombre lo dice, tenemos este albergue en el que las mujeres buscan un refugio para poder intentar sanar ciertas situaciones emocionales y psicológicas que están pasando, y que entre ellas van conociéndose y desarrollando una zona de confort y de apoyo para mantenerse todas lo mejor posible. Ahora, de Marcela Serrano, mi favorito desde la primera vez que lo leí fue Nosotras que nos queremos tanto, y en este libro también tenemos como esta idea de la familia que escogemos, pero incluso también afianza mucho la idea de que en la adultez muchas veces necesitamos un lugar en específico que nos llegue a unir con estas personas. Y acá tenemos 4 mujeres que están más o menos en la puerta de su madurez. Estamos hablando de 40, 50 años más o menos, que se conocen en un trabajo básicamente y de ahí nace una amistad que las une de una manera que creo que ya no hay nada que las separe. Y acá vamos a ir con cada una de ellas, indagando un poquito en lo que está pasando en la vida de cada una de ellas, lo que están sufriendo y viviendo, el cómo se apoyan y se ayudan las unas a las otras. Y justamente vamos como en varios tiempos. Vamos viendo un poquito el pasado, cómo se conocen, un poquito lo que está pasando en la vida de ellas, como en esos momentos. Pero el presente son ellas 4 yéndose de paseo juntas a una casa en donde van a pasar unos cuantos días, entre ellas, para poder volver a conectar, poder borrar un poquito lo que está viviendo cada una en sus vidas y poder hablar realmente de lo que está sucediendo y encontrar ese apoyo que realmente ellas se dan las unas a las otras. Y ya para cerrar este episodio tengo una última recomendación, que es Punto de Cruz de Jasmina Barrera. Este es un libro muy emotivo, me parece a mí que es un libro incluso un poco doloroso porque trata sobre el duelo de nuestra protagonista ante la noticia de la pérdida de esta amiga de su adolescencia. Jasmina hace un trabajo impresionante entrelazando la idea del punto de cruz y datos sobre el punto de cruz
con respecto a la historia central, que es la de esta chica, no solamente contándonos el cómo está viviendo en este presente esa noticia que le cae como un balde de agua fría, sino también llevándonos atrás al cómo se conocieron en su adolescencia, aventuras que vivieron, porque creo que también las amistades de nuestra adolescencia marcan muchísimo quienes nosotras somos en la adultez. Muchas de ellas no sobreviven, muchas de ellas nos topamos en la calle y nos saludaremos y nos veremos y pues somos políticamente correctas las unas con las otras, pero no necesariamente quiere decir que la amistad se mantiene a tal punto de que nos buscamos, nos contactamos, nos hablamos seguido, qué sé yo. Muchas de esas amistades quedan literalmente en la adolescencia y no trascienden más allá a nuestra adultez. Y creo que esas aventuras que vivimos en la adolescencia, esas aventuras que vivimos con estas amigas, son recuerdos que vamos a guardar y atesorar por el resto de nuestras vidas. Creo que no conozco una sola persona en este momento que me diga que no tiene alguna historia en su adolescencia con alguna amiga o alguna aventura que hayan vivido con alguna compañera del colegio, que realmente atesoren y guarden como uno de sus más preciados recuerdos, ¿verdad? Estas amistades que muchas veces creciendo nos llevan por caminos tan distintos, tan separados, que no logramos mantenernos tan en contacto, pero que de verdad fueron una, una historia con mucho peso en nuestra adolescencia. Y como les digo, la manera en la que ella teje toda esta historia con el punto de cruz es arte. Qué bárbara, es increíble el trabajo que Jasmina hace en este libro. Pero bueno, si después de todo este episodio esperan que les diga que ya aprendí cómo hacer amigas, la verdad es que lamento decepcionarlas, pero voy a tener que decirles que no. Sigo sin saber cómo hacerlo. Todavía me cuesta muchísimo acercarme a alguien. Me da muchísimo miedo escribir ese primer mensaje de decir, oye, creo que me gustaría ser tu amiga, creo que pensamos muy similar, podemos salir a tomarnos un café. Eso me da todavía muchísimo miedo, me da pavor la idea de incomodar a otra persona. Y no sé, todavía hay una parte de mí que quisiera volver a tener esos 6 años, 5 años, en donde podía llegar al parque y preguntarle a otra chiquita, oye, quisieras ser mi amiga, quisieras jugar conmigo, sin sentir como que uno está rompiendo una regla invisible de la adultez. Pero bueno, creo que después de leer todos estos libros entendí algo, y es que las amistades también son una historia de amor, y de hecho para mí son una de las historias de amor más importantes en la vida de uno, y creo que durante mucho tiempo nos enseñaron a prestarles menos atención. Sin embargo, son esas personas a las que llamamos cuando tenemos una buena noticia, o no sé, incluso la peor de todas las noticias, cuando el día fue un desastre, cuando necesitamos a alguien que simplemente nos escuche, que simplemente nos acompañe a dar una vuelta sin hacer absolutamente nada. Y no sé, ojalá algún día vuelva a ser normal decirle a alguien, me caes muy bien, me encantaría conocerte más, sin que se tome raro el asunto, ¿verdad? Creo que podríamos ser amigas. Sin sentir tal vez incluso vergüenza, porque al final todos empezamos siendo dos desconocidos o dos desconocidas que un día decidieron darse una oportunidad, y así nacen todas las amistades. Espero de corazón que estos libros les despierten la misma curiosidad que despertaron en mí, los mismos sentimientos de amor y de cariño incluso por estos personajes, que les recuerden alguna amistad importante, que les hagan valorar a esas mujeres que han estado a su lado, o quién sabe, que les den ganas de abrirle la puerta a una amistad nueva. Y si están escuchando esto sintiendo que hacer amigas de adultas es difícil, igual que yo, pues quiero que sepan que no son las únicas, que yo sigo intentando descubrir en realidad cómo se hace todo esto, y quizá algún día lo averiguaremos. Y bueno, ojalá mientras tanto podamos seguir encontrando un poquito de compañía entre las páginas. Esas fueron mis recomendaciones de esta semana. Si han leído alguno de estos libros, por favor cuéntenme en comentarios, voy a estar pendiente por ahí leyéndoles. Si se atreven a leer alguno de estos libros por recomendación mía, por favor escríbanme, cuéntenme
A mí me encantaría poder hablar de estos libros porque me parecen historias magníficas. Les agradezco muchísimo el apoyo. Nos estamos escuchando dentro de 15 días. Si me escuchan por YouTube, no olviden suscribirse y darle like. Por supuesto, dejarme un comentario de qué les pareció este episodio. Y si me escuchan por Spotify, les agradezco muchísimo las 5 estrellitas y también nos estamos hablando por comentarios. Recuerden que me encuentran en redes sociales, Instagram y TikTok como Demasiado Lectora y nos hablamos en un próximo episodio.